Bueno, vamos a hablar ahora del contexto del famoso caso de Marbury versus Madison. A comienzos del siglo XIX en los Estados Unidos había dos partidos políticos: el federalista, que se convertiría en el actual Partido Republicano, y el republicano demócrata, hoy Partido Demócrata. En 1801 finalizaba el mandato del presidente John Adams, federalista, cuyo partido había perdido las elecciones frente a Thomas Jefferson. Y entonces Adams decidió, antes de la transferencia del mandato, fortificar la posición de su partido, que también había quedado en minoría en el Congreso, mediante la creación de nuevos cargos judiciales en los que colocaría, por supuesto, conspicuos federalistas, ¿no? En todos lados parece que se cuecen habas. Fue así que el Congreso, antes del ingreso de la mayoría republicana, sancionó el 13 de febrero de 1801 la Circuit Court Act, por medio de la cual dispuso la creación de 16 cargos de jueces federales de circuito. Estos cargos, naturalmente, serían cubiertos por partidarios federalistas. Esta ley provocó indignación entre las filas republicanas, pues había sido sancionada en las dos últimas semanas del mandato de Adams. Asimismo, muchos nombramientos se hicieron en la medianoche del día en que expiraba el mandato. Por ello los partidarios de Jefferson los llamaron jueces de medianoche, ¿no? Midnight Judges, a los designados en ese momento. En segundo lugar, casi sobre los últimos días de su mandato, el 27 de febrero de 1801, Adams logró la sanción de la Organic Act of the District of Columbia, que dispuso la creación de 42 jueces de paz para dicho distrito. El 2 de marzo fueron designados esos 42 jueces, y el día siguiente, el último período de Adams, el Senado proveyó los acuerdos, pero no llegaron a comunicarse a todos los nombramientos, ¿no? Tarea esta que estaba a cargo de John Marshall, secretario de Estado de Adams. Paralelamente, antes de la elección de Jefferson, pero avisorando lo que ocurriría, Adams había designado en enero de 1801 a John Marshall como Chief Justice de la Corte Suprema, quien había jurado como tal el 4 de febrero. Empero recién se hizo cargo de la nueva función al finalizar el mandato del presidente saliente. Fue así que Jefferson llegó al poder siendo John Marshall presidente de la Corte, y como si esto fuera poco, con 42 jueces de paz de Distrito de Columbia recientemente designados por su antecesor. De estos jueces, William Marbury, Dennis Ramsey, Robert Townsend Howe, William Harper, no habían sido notificados de su nombramiento, paso indispensable para que aquel se perfeccionara. Asumido por Jefferson la presidencia, los nombrados entonces se presentaron ante James Madison, nuevo secretario de Estado, reclamando la notificación de su nombramiento, y frente a la negativa en hacerlo de Madison, acudieron a la Corte Suprema, en instancia originaria, reclamando que ésta emitiera, de acuerdo con lo previsto en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789, un right of mandamus, o mejor dicho, un right of mandamus, ordenando la notificación. La sentencia del 24 de febrero de 1803, que el presidente de la Corte, John Marshall, redactara, diciendo, en este caso, que había sido el punto de partida de toda la teoría norteamericana y argentina también, por supuesto, del control de constitucionalidad. Y bueno, a continuación vamos a analizar el texto, siguiendo, por cierto, a Alberto Bianchi, ¿no?, en su obra sobre el control de constitucionalidad. La cuestión es más o menos así. Marbury había solicitado en la Corte que se pidiera un right of mandamus, fundado en la sección 13, ¿no?, de la Judiciary Act de 1789, para que se obligara a Madison a notificarle su nombramiento. Marshall dividió su pronunciamiento formulándose 3 preguntas. La primera de ellas es si tiene el solicitante derecho al nombramiento que demanda. La segunda es si lo tiene y si ese derecho ha sido violado, y por esto si proveen las leyes del país un remedio a esa violación. Y en el caso de que sí lo proveyeran, la tercera pregunta que se hacía era si es dicho remedio un mandamiento que esta Corte deba emitir, ¿no?
Las dos primeras preguntas fueron respondidas afirmativamente, la segunda en forma negativa. Siguiendo a Bianchi, en su análisis, él dice lo siguiente: es decididamente la opinión de esta Corte que cuando un nombramiento ha sido firmado por el presidente, la designación debe ser hecha, y que la misma es completa cuando tiene el sello de los Estados Unidos puesto por el secretario de Estado. Marbury tenía consecuentemente derecho a su nombramiento. La esencia misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el derecho de todo individuo a reclamar la protección de las leyes cuando ha sido objeto de un daño. El gobierno de los Estados Unidos ha sido llamado enfáticamente un gobierno de leyes y no de hombres. Tal gobierno, ciertamente, dejaría de merecer ese alto calificativo si las leyes no brindaran modos de reparar la violación de un derecho legítimamente adquirido. Es en la tercera de las respuestas donde se encuentra el análisis de fondo, nos dice Bianchi. La misma fue dividida, a su vez, en dos subcuestiones. Primera, el análisis de la medida que se solicita, y dos, si tal medida puede, en todo caso, ser emitida por la Corte. La primera fue respondida afirmativamente, la segunda de manera negativa. En punto a lo primero, Marshall llegó a la conclusión de que lo que efectivamente correspondía para lograr el nombramiento que Marbury solicitaba era la emisión de un writ of mandamus. Hasta aquí el planteamiento del caso había sido correcto. El problema se suscitó cuando fue preciso analizar el último término de esta cuidadosa filigrana argumental, tejida por el razonamiento de Marshall. ¿Podía finalmente la Corte emitir ese mandamiento? En la respuesta a esta pregunta, la sentencia recorre el siguiente camino argumental. Primero, la Judiciary Act de 1789 permite a la Corte emitir mandamientos a cualquier tribunal o persona bajo la autoridad de los Estados Unidos. El secretario de Estado es una persona bajo la autoridad de los Estados Unidos. Ello indica que la Corte, frente al pedido de emisión de un mandamiento contra él, solo puede abstenerse de hacerlo si la ley que lo ordena es nula o inconstitucional. Para establecer si dicha ley es inconstitucional, hay que determinar si ha atribuido tales facultades a la competencia apelada u originaria de la Corte Suprema. Si se ha sostenido que la Constitución ha dejado librado a la discreción del Poder Legislativo el fijar la competencia tanto apelada como originaria de la Corte y que por lo tanto dentro de esta última pueden haber otras causas que las expresamente mencionadas. Ello, sin embargo, es un error, pues si el Congreso pudiera fijar discrecionalmente la competencia de la Corte y asignar competencia apelada, donde la Constitución señala originaria y viceversa, no tendría sentido la división trazada por la Constitución, y no puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto. En séptimo lugar, se dice que de tal suerte, cuando la Constitución ha dicho que cierto grupo de causas será de competencia originaria, ha querido establecer que esas causas y no otras serán de competencia originaria. Dentro de dichas causas no figura precisamente la expedición del mandamiento solicitado, el mandamus. Luego, para que la Corte pueda emitirlo, debe demostrarse que se trata de una causa traída por apelación. Aunque es posible emitir un mandamiento a los tribunales inferiores, hacerlo respecto de un funcionario para que se entregue un documento. Es lo mismo que intentar una acción originaria para la obtención de dicho documento y por lo tanto no parece pertenecer a la jurisdicción apelada, sino a la originaria de la Corte. Y en décimo lugar, por lo tanto, la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la Ley de Organización Judicial de 1789 para emitir órdenes directas de ejecución de conductas a funcionarios públicos no parece estar respaldada en la Constitución, y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia así conferida puede ser ejercida. Habiendo llegado a la conclusión que la sección 13 de la Judiciary Act de 1789 era contraria a la Constitución, Marshall advierte: o la Constitución es la ley suprema inalterada por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo como cualquiera de ellas puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que el Congreso le plazca. La conclusión fluye de manera inmediata. Todos aquellos que han elaborado constituciones escritas la consideran la ley fundamental y suprema de la nación y consecuentemente la teoría de cualquier gobierno de este tipo debe ser que una ley repugnante a la Constitución es nula. Sin lugar a dudas, la competencia y la obligación del Poder Judicial es decidir qué es ley. Los que aplican las normas a casos particulares deben por necesidad exponer e interpretar esta norma.
Si dos leyes entran en conflicto entre sí, el tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una. Del mismo modo, cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso, de modo que la Corte debe decidir conforme a la ley desechando a la Constitución o conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren. Quienes niegan el principio de que la Corte debe considerar la Constitución como la ley suprema se ven reducidos a la necesidad de sostener que los tribunales deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar solo la ley. Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda Constitución escrita. Equivaldría a declarar que una ley totalmente nula, conforme a los principios y teorías de nuestro gobierno, es, en la práctica, completamente obligatoria. Significaría sostener que si el Congreso actúa de un modo que le está expresamente prohibido la ley así sancionada, sería, no obstante, tal provisión eficaz. Estaría confiriendo práctica y realmente al Congreso una omnipotencia tal, con el mismo aliento con el cual profesa la restricción de sus poderes dentro de límites estrechos. Equivaldría a establecer al mismo tiempo los límites y el poder de transgredirlos a discreción. Para terminar, me voy a permitir citar a Miguel Carbonell en un análisis que hace de Marbury versus Madison, puntualmente en la introducción, cuando refiere que este probablemente es el caso más famoso del constitucionalismo moderno. Todos los manuales de derecho constitucional de los Estados Unidos comienzan con su exposición para explicar el significado de la Constitución de ese país, pero el interés del caso va más allá del constitucionalismo norteamericano y se instala en la discusión sobre el lugar que debemos dar a la Constitución dentro del sistema jurídico. En realidad, el caso Marbury no se refiere, como podría parecer, a una cuestión de derechos fundamentales, sino más bien a una de las posibles vías para garantizar, esto es, para hacer efectiva la Constitución. Vale decir, Marbury trata de un asunto de teoría general de la Constitución, la supremacía constitucional, y de teoría de derecho procesal constitucional, el papel de los jueces ante las leyes inconstitucionales. Para comprender el sentido de la sentencia, Marbury conviene tener presente el contexto histórico y político en el que el fallo se produce y, por supuesto, los múltiples factores que conducen hacia una decisión de tanta trascendencia.